Muy buenos días a todas y todos. En nombre del Comité Editorial de la revista Historia y Memoria, les damos una cordial bienvenida a esta actividad. Vamos a hablar con el profesor Álvaro Mazorra Rodríguez, quien nos va a hablar sobre tendencias de gentrificación y turistificación en el centro histórico de Madrid, el caso de Lavapiés. Este es un ejercicio que ha venido desarrollando la revista Historia y Memoria a través del conversatorio con sus autores, mirando un poco la metodología y las reflexiones que se pueden desarrollar detrás del escenario, detrás de una investigación. Y es lo que queremos preguntarle al profesor Álvaro, digamos, cuál es el objetivo de este trabajo de investigación y qué es lo novedoso para el ejercicio investigativo y qué se espera del público lector. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotras, buenos días. Bueno, en primer lugar, el interés que dio lugar a este artículo, que forma parte de una investigación más amplia, enmarcada en el contexto de mi tesis doctoral, sobre procesos de gentrificación y turistificación en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid. Y el objetivo fundamental de esta investigación era, a partir de investigaciones previas y de datos que pude ir recabando a lo largo de datos tanto estadísticos, datos cuantitativos como cualitativos, el objetivo fue comprobar en el contexto de las políticas neoliberales y de globalización que han desarrollado los gobiernos municipales en España, analizar un mecanismo específico de segregación residencial en estas ciudades, que era la gentrificación de los centros urbanos. Durante los últimos años, a los procesos de gentrificación, especialmente desde 2014-2015, en una nueva época de crecimiento económico, tras años de crisis económica y social, los gobiernos municipales han impulsado unas políticas orientadas a potenciar el turismo dentro de sus municipios. Y en este caso, la turistificación se ha unido a la gentrificación como un mecanismo que fomenta la segregación de los grupos más desfavorecidos. Y en el sentido de que el espacio físico constituye un entorno fundamental en tanto las oportunidades a las que podemos acceder como en las perspectivas que nos creamos partiendo de esa hipótesis, partiendo de la base de que constituyen mecanismos fundamentales para la reproducción de las desigualdades sociales y espaciales. Bueno, muy interesante, pero ¿cómo se transforma ese barrio de Lavapiés? Y, digamos, ¿cuál es la dinámica social que se construye en torno a, digamos, a ese nuevo sentido del barrio Lavapiés en Madrid? Bueno, Lavapiés, en primer lugar, es uno de los barrios más conocidos de la ciudad de Madrid y forma parte de su centro histórico. Históricamente ha sido considerado uno de los barrios bajos de Madrid, en el sentido de bajo de clase social, en el sentido de un barrio degradado, depauperado y con un cierto estigma, tanto territorial como de sus residentes. A finales de los años 90 y en una época de cambios en la que Madrid se abre por completo a la globalización y también pues emergen nuevos actores como empresas multinacionales, fondos de inversión, una nueva época postindustrial. ¿Qué ocurre? Que el centro de Madrid, tras décadas de abandono y degradación, se convierte, por su simbología arquitectónica, cultural, simbólica, se convierte en un poderoso reclamo para atraer tanto inversiones como visitantes. Y en este caso Lavapiés sufre desde el año 1997 un proceso de regeneración urbana muy potente que provoca que haya una transformación urbanística muy importante en el territorio. Esta transformación urbanística va desde la mejora de viviendas privadas
a la rehabilitación y mejora de infraestructuras, servicios y otro componente es la instalación masiva de equipamientos culturales, en este sentido de fomentar la atracción de nuevos residentes y visitantes que dieran al barrio un nuevo valor. Se produce en paralelo una política social muy precaria que provoca que algunos de los problemas endémicos que ha sufrido Lavapiés hayan permanecido hasta el día de hoy. Y eso ha dado lugar a precisamente estos procesos de gentrificación y turistificación que trato de analizar y desarrollar en el artículo. Bueno, muy interesante esa mirada. También usted habla de la ciudad dual. ¿Podría usted profundizar sobre ese particular? Sí, esto va muy relacionado con lo que comentaba antes de la emergencia de procesos de segregación específicos de las ciudades globales, como siguiendo la tesis de Saskia Sassen de las ciudades globales, en este caso la gentrificación y la turistificación. En Madrid, además, se ve muy bien, tanto desde el punto de vista geográfico como desde un aspecto más cualitativo, cuando uno pasea por la ciudad, se ha desarrollado una ciudad muy polarizada territorial y socialmente, separada entre un noroeste enriquecido y un sureste empobrecido y vulnerable al que han sido segregados los grupos sociales más desfavorecidos. ¿Qué ha ocurrido durante los últimos años? Que estas tendencias de desigualdad social y territorial han avanzado y han tendido a crecer independientemente del contexto económico que definiese las dinámicas de la ciudad. Es decir, la desigualdad social y la segregación residencial se han convertido en fenómenos inherentes a la ciudad de Madrid. Y eso da lugar a una ciudad cada vez más desigual, en la que los espacios de mezcla social en los que distintas clases sociales interrelacionan están desapareciendo. Bueno, usted nos podría profundizar también sobre la metodología que le ha permitido llegar, digamos, a comprender esos cambios en la dinámica de la turistificación y en el Lavapiés de Madrid. En este caso, los procesos de gentrificación y turistificación yo siempre he considerado que necesitan de una combinación de diferentes técnicas metodológicas para, por un lado, ser capaces de desarrollar una sociología, en mi caso yo soy sociólogo, desarrollar una sociología histórica que nos permita identificar a los distintos actores, mecanismos y dinámicas, tendencias que van ocurriendo a lo largo del tiempo y que dan lugar a estos procesos sociohistóricos como la gentrificación y la turistificación. Y por otro lado, esto debe complementarse con un estudio cualitativo que nos aproxime tanto a las transformaciones del territorio, porque eso yo creo que el camino se hace andando y es necesario pasear y descubrir, observar cómo los territorios cambian a lo largo del tiempo, como en este caso realicé un total para este artículo de 12 entrevistas con distintos actores del barrio, actores vecinales, agentes comerciales, también algunos líderes políticos de la ciudad, también investigadores y otros académicos que han estudiado las tendencias que han ocurrido en Lavapiés. Consideraba que era fundamental porque al final estos procesos tienen costes en la calidad de la vida de las personas y es necesario, si queremos sensibilizarnos ante ellos, si queremos desarrollar políticas públicas que puedan revertir el desarrollo de estos procesos, es necesario tener en consideración los costes que producen en la calidad de vida de los residentes, de las personas que viven en los barrios que sufren estos procesos. No, interesante porque, digamos, esa mirada nos permite ver no solamente el cambio de una ciudad como Madrid,
sino de todas las ciudades capitales y de todas las ciudades a nivel general, los cambios fundamentales y sobre todo en la perspectiva de la globalización. Digamos que en España ha sido uno de los pioneros en este tipo de análisis sobre gentrificación y turistificación. ¿Usted nos podría ahondar un poco más sobre las tendencias de análisis desde el punto de vista historiográfico y cómo se enmarca su trabajo en ellas? Sí, en el caso de Madrid, bueno, y en general de las ciudades españolas, España es un país que durante 40 años vivió bajo una dictadura que dio lugar a que España se mantuviese completamente fuera de los procesos de globalización que estaban desarrollándose en todo el mundo. Eso cambia desde mediados de los años 70 y sobre todo desde los años 80 con la integración de España en la Unión Europea y con un proceso en el que las ciudades, un proceso de transformación del marco económico global en el que las ciudades van ganando autonomía y relevancia respecto a los estados-nación en los que se integran. En este caso, Madrid y Barcelona son estados en sí mismos, desde el punto de vista económico dentro de España. Durante toda esta época, un proceso de degradación general de gran parte de los centros urbanos que dio lugar a que estos territorios se convirtiesen en algunos de los espacios más deteriorados de las ciudades españolas. ¿Qué ocurrió? Que estos barrios, por razones de índole arquitectónica, simbólica, cultural, simbólica, es el centro histórico, es el lugar identitario de cada ciudad, representa los valores de una ciudad. Eso dio lugar a procesos de regeneración urbana muy potentes, no solo en Madrid, no solo en Lavapiés. En el caso de Madrid hay otras investigaciones que se han centrado en las zonas de Malasaña, en las zonas de Chueca, en el caso de Barcelona, en el barrio del Raval, en el Gótico. Esto dio lugar a, sobre todo en el contexto de unas políticas urbanas que avanzaron muy rápido y que no fueron en nada paralelas al avance y desarrollo de políticas sociales que pudieran amortiguar posibles efectos colaterales de estas políticas, dieron lugar a procesos de gentrificación muy potentes y que despertaron el interés de muchos académicos españoles desde los inicios del siglo XXI. Hay varias tesis doctorales centradas en Madrid. En el caso de Lavapiés, por ejemplo, el doctor Jorge Sequera, que es compañero mío en la Universidad Nacional a Distancia, ha realizado una tesis también centrada en el caso de Lavapiés, debido a la rapidez de los cambios y a la transformación del paisaje tanto urbano como del tejido social que ocurrió en el barrio. Que eso es una de las cosas que yo traté de enfatizar en este artículo, la transformación tanto desde el punto de vista comercial, económico del territorio, como sobre todo social. Y no sé, pues si quieres... bueno, te iba a comentar que esto en el caso del Centro Histórico de Madrid es algo general que no se circunscribe solo a Lavapiés, sino que otras zonas como Malasaña, Chueca han vivido cada una con sus propias peculiaridades y especificidades, pero procesos de gentrificación muy rápidos que han provocado que barrios históricos hayan cambiado en el transcurso de unos pocos años diametralmente. No, muy interesante las posturas, la mirada global que usted nos ha planteado. No sé si quisiera hacer una invitación a leer su artículo en el número 26 de la revista Historia y Memoria. Bueno, yo sobre todo, en primer lugar, agradecer a la revista Historia y Memoria la iniciativa que tuvo por hacer un número en el que dedicado al análisis de estos procesos y que pusiese el foco tanto en la perspectiva latinoamericana como española. Me parece muy interesante porque, como has comentado antes, aunque son procesos que en función de las peculiaridades de cada contexto local tienen unas características propias, son procesos globales que están ocurriendo en todo el mundo. En este caso,
Me pareció muy interesante la perspectiva, sobre todo histórica, de la revista, y fue algo que yo traté de desarrollar en este artículo porque me parece tan interesante como lo que es la emergencia de lo que se suele considerar los procesos de gentrificación y turistificación, como todos los procesos previos que dan lugar a las condiciones para que se desarrollen estos procesos, porque es la única manera de identificar a los distintos actores que intervienen a lo largo del tiempo, observar cómo las tendencias evolucionan. Son procesos que, aunque producen cambios muy rápidos, en el caso de Lavapiés ya te comentaba, es un barrio que experimenta un proceso de degradación desde la segunda mitad del siglo XX, es decir, hay un proceso de degradación y de estigmatización muy grande durante muchísimos años y después sufre un proceso de regeneración urbana muy potente que no se acompaña con unas políticas sociales necesarias. Y en este caso, bueno, yo traté de explicar desde esta perspectiva sociohistórica un proceso que considero muy relevante a la hora de entender los procesos de transformación que están teniendo lugar en ciudades como Madrid a día de hoy. No, muy interesante. Pues no sé si tenga algo más que agregar. Por nuestra parte, agradecerle al profesor Álvaro Mazorra Rodríguez, profesor de la Universidad a Distancia de España, y quien efectivamente es un conocedor de estas temáticas que son tan importantes porque nos permiten ver esos cambios en las ciudades y esa conexión con procesos económicos globales. Nada, agradeceros la invitación y un placer. Bueno, muchas gracias, feliz tarde y bueno, esperamos seguir conversando sobre estos temas de gran interés para la sociedad latinoamericana y española que nos ponen en diálogo.